La oscuridad de la noche se filtró a través de las ventanas de la gran biblioteca, arrastrándose sobre los antiguos libros que se alineaban en los estantes, susurrando secretos de tiempos olvidados. El parpadeo de la luz de las velas esculpía sombras misteriosas, haciendo que la habitación se sintiera viva. Zalme, Sinon, Sinon, y luego, si normalmente crees que esto permanecerá oculto para siempre. Un aliento quedó atrapado en una garganta, el suave crujido de una silla, y luego, un disparo destrozó el silencio, haciéndose eco entre los imponentes muros de la biblioteca. El que había sobrevivido aquella noche al quedarse en silencio, ahora ha regresado, listo para sacar a la luz la verdad. Pero la verdadera pregunta es, ¿la verdad los salvará, o caerá otro cuerpo sobre este suelo maldito? En plena noche, solo una cosa es segura, sus secretos nunca se quedan enterrados, y cuando se levantan, no traen nada más que destrucción. El sol cubría el campo con un calor dorado, el aroma de las rosas demasiado maduras mezclándose con el brumoso frescor de la hierba recién cortada. Las abejas flotaban perezosamente sobre el jardín, su zumbido un murmullo bajo y somnoliento que igualaba la tranquila fachada de la tarde. Pero la tranquilidad siempre fue un engaño, y Agatha Marlowe lo sabía bien. Se sentó en su silla de mimbre, las agujas de tejer haciendo clic con una precisión constante. Su té, olvidado, se enfriaba a su lado. Agatha no era del tipo que pasaba por alto los detalles. Veía cosas que otros no notaban, los delicados cambios en las expresiones, la duda detrás de las palabras, la cuidadosa reorganización del mundo para ocultar sus fracturas. No era una habilidad, era una maldición que hormigueó en los bordes de su conciencia en el momento en que el familiar silbido del cartero rompió el silencio de su jardín. Tarde, señorita Marlowe, dijo Henry, sus dedos manchados de tinta temblando levemente mientras le entregaba una carta. El sobre era grueso, el papel costoso, del tipo que llevaba peso e intención. Lo giró entre sus dedos, sintiendo la suavidad antes de deslizar una uña bajo el sello de cera. Un tenue aroma a pergamino perfumado se elevó en el aire mientras desplegaba la carta. Mi querida Agatha, ha pasado demasiado tiempo. Me encuentro necesitando a una vieja amiga. Por favor, ven a pasar el fin de semana en Meadowbank Hall. Sería una gran amabilidad. Siento que tu presencia será muy tranquilizadora. Tuya, Elena. Tranquilizador. Agatha tocó la carta contra su rodilla, su mente desentrañando el subtexto oculto entre las líneas. Había un temblor en las palabras de Elena, una súplica disfrazada de invitación. No era la soledad ni el mero sentimentalismo lo que había provocado esta carta. Era algo más, y cuando una mujer como Lady Helena Fairchild buscaba tranquilidad, significaba que los problemas ya habían llegado. Una brisa agitó las hortensias, enviando una onda a través del jardín. Agatha tomó un sorbo de su té, frío, suspiró y dejó la taza a un lado. Los problemas la habían llamado, y ella nunca ignoraba una citación tan prometedora. El equipaje fue sencillo. 2 vestidos, un sombrero sensato, zapatos resistentes. La moda era irrelevante cuando uno caminaba hacia la incertidumbre. Al sujetar su pequeña bolsa de viaje, la señora Davies, su ama de llaves, se apoyó contra el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre su delantal. Meadowbank, ¿verdad?, preguntó con tono plano. Agatha simplemente levantó una ceja. ¿Lo desapruebas? No me entrometería, señorita Marlowe, dijo la señora Davies, limpiando una mancha inexistente de la mesa. Pero lugares así, las historias nunca los abandonan. Historias, susurros señorita, cosas de las que la gente no habla en compañía educada. Ya sabe el tipo. Agatha sonrió, deslizando sus guantes en su bolso. Entonces es afortunado, que nunca he sido particularmente educada. Salió a la luz del sol,
donde un carruaje la esperaba en la puerta. El joven conductor apenas parecía lo suficientemente mayor como para afeitarse, pero inclinó la gorra con facilidad practicada. Señorita Marlowe, me envían desde Meadowbank. ¡Qué considerada, Lady Helena!, murmuró, subiendo al carruaje. La puerta se cerró, sellándola en su interior mientras las ruedas crujían sobre el camino de grava. Afuera, el campo se desplegaba en verdes ondulantes y setos enredados, pero la mente de Agatha ya estaba en otro lugar, en Meadowbank Hall, en la carta de Helena, en las preguntas sin respuesta ocultas en esas palabras cuidadosamente elegidas. El viaje fue tranquilo, pero a medida que el carruaje avanzaba por el camino, la casa surgió ante ella. Su grandeza se alzaba contra el sol poniente. Meadowbank Hall no era una casa construida por hombres que conocían la duda. Era una fortaleza de riqueza e historia, una fachada de piedra cargada con el peso de generaciones. Sus imponentes puertas de roble se mantenían firmes, capaces de tragar secretos enteros. Los setos alineaban la entrada con una perfección inquietante. Dinero susurraba aquí, no se jactaba, y en algún lugar de sus pasillos, bajo su lustre pulido, algo estaba muy mal. El carruaje se detuvo, la finca se agitó, los lacayos esperaban en la entrada, uno ajustando sus guantes con aburrimiento fingido. Cerca, una joven criada corría por el sendero, una bandeja de plata temblando en sus manos. Cada paso suyo parecía cargado de urgencia. Agatha descendió con la gracia de una mujer que había aprendido a moverse invisible en lugares donde no pertenecía. En la base de los escalones, el capitán Leonard Winslow aguardaba. Su postura era rígida, su uniforme, demasiado impecable para un simple fin de semana en el campo. La actitud de un hombre que había conocido la autoridad, pero que ahora jugaba un juego diferente. Señorita Marlowe, dijo inclinando el sombrero, bienvenida a Meadowbank. Ella ofreció una sonrisa educada, dejándole tomar su bolso. ¡Qué caballeresco!, murmuró mientras subían los escalones. Los labios de Winslow se contrajeron levemente, casi divertido. La caballerosidad es todo lo que nos queda, señorita Marlowe, pero Agatha sospechaba que, en los pasillos más allá, la caballerosidad no sería suficiente. Los zapatos pulidos no hacían sonido. Eleanor notó la forma en que el personal se movía con precisión. Instantes. Sus ojos evitaban los suyos, como si hubieran sido entrenados para no demorarse en nada demasiado tiempo. Un mayordomo barrió hacia adelante, llevando su abrigo con la eficiencia de alguien acostumbrado a lidiar con cosas que mejor se dejan sin hablar. El aire cambió, un aliento frío se rizó a través del pasillo, a pesar de que el fuego rugía en el gran hogar. En algún lugar, más allá de las puertas de roble talladas del estudio, un reloj marcaba lento, deliberado, como si midiera algo más que el tiempo. Y entonces, una mujer apareció, se deslizaba hacia ellos con la gracia practicada de alguien que había aprendido, hace mucho tiempo, cómo existir sin ser realmente visto. Isabella Blackwood, la hermana de Ambrose, una figura de porcelana envuelta en seda de zafiro. Su mirada se posó en Eleanor con una intensidad que desmoronó la sonrisa fácil en sus labios. Llegaste a salvo, dijo. Había algo en su tono, alivio, o advertencia. Eleanor aún no podía decirlo. Blackthorn te ha estado esperando. Las palabras colgaban en el aire, delicadas y deliberadas. Eleanor sintió el peso de ellas asentarse en su pecho. Afuera, el viento aullaba a través del laberinto de setos que bordeaban la propiedad. Susurros, como secretos compartidos en la oscuridad, como pasos donde ninguno debería estar. De repente, un parpadeo de movimiento más allá de la ventana, una figura, de pie, más allá del brillo de la linterna, observando, esperando, pero tan rápido como lo vio, desapareció.
tragado por la noche. El silencio que siguió no fue de comodidad, sino de anticipación. Algo estaba esperando aquí, algo cosido en las paredes, en el aire, en los huesos de Blackthorn Manor. Un secreto, un cálculo, muy retrasado. El jardín de Ravenwood Estate, una obra maestra de precisión, setos cuidados de pie como centinelas, fuentes de mármol susurrando con el suave goteo del agua, linternas que arrojaban una bruma dorada sobre los invitados que se deslizaban por el césped, en seda y sombra, cerca de la terraza, Lady Genevieve, Blackthorn Marell, su expresión, una máscara de gracia sin esfuerzo, pero la opresión en sus dedos, apretados alrededor del tallo de una flauta de cristal, la traicionaba. Algo más estaba allí, un cálculo silencioso, una tensión latente detrás de su mirada azul fría. Evelyn Graves se movía entre la multitud, hacia la herida practicada de una mujer que sabía cómo ser vista, y cómo desaparecer. Sus ojos oscuros atrapaban los sutiles pasos en falso bajo el espectáculo pulido, la duda de medio segundo en una risa, el modo en que ciertas conversaciones se desvanecían cuando alguien se acercaba, la forma en que el poder cambiaba en los más pequeños de los lances. Cerca del Rose Trellis, Lord Alistair Pembroke, un hombre con el físico de un luchador de premios, pero la sonrisa de un jugador, se inclinó hacia Nicholas Fairchild, heredero de la finca, y por todos los sentidos, un hombre atrapado entre la herencia y las expectativas. Este es un juego peligroso, Fairchild, murmuró Pembroke, girando su bebida perezosamente. Su voz, de esa clase que se asegura de ser escuchada por los oídos correctos. Y tú, no eres el tipo de hombre construido para ganarlo. Nicholas sonrió, una sonrisa precisa, la sonrisa de un hombre que había aprendido hace mucho cómo vestir una armadura de encanto. Entonces, tal vez, deberías colocar tus apuestas en otro lugar, respondió, sin esfuerzo, pero su agarre en el vaso era solo una fracción demasiado apretado. Evelyn, desde el rabillo del ojo, captó el intercambio. Algo en ella se afiló. Pembroke rió entre dientes. Un sonido lento, deliberado, y luego tomó un sorbo medido de su whisky. Oh, pero dime, ¿dónde está la diversión en eso? Con un gesto perezoso, se alejó, desapareciendo entre la multitud, con la facilidad de un hombre que prosperaba en las manchas cambiantes de la influencia. Al otro lado del césped, la mirada de Lady Genevieve los siguió, elegible, distante, y sin embargo, esperando. Un susurro de faldas junto a la balaustrada hizo que Evelyn mirara de reojo, justo a tiempo para ver a la criada. María, si recordaba correctamente, estaba demasiado cerca de las sombras. Sus ojos recorrieron a Nicholas y Pembroke, y en cuanto se dio cuenta de que la observaban, se retiró apresuradamente. Pero, por una fracción de segundo, algo parpadeó en su rostro. Miedo, culpa, o algo, mucho más peligroso, y con la misma rapidez, desapareció. Se ocupó de organizar una bandeja de bebidas ya, perfectamente ordenada. Los labios de Evelyn se presionaron en una línea fina. Había visto esa mirada antes. Afuera, el viento agitó las ramas de los viejos robles. Un susurro entre las hojas, una advertencia. Tal vez, la noche aún era joven. El aire estaba lleno de rosas y de engaño. Y en algún lugar, bajo todo el refinamiento, bajo la plata reluciente y las risas medidas, algo estaba esperando. Un secreto, un escándalo, o señorice, si la historia insistía en repetirse. Su cuerpo movió la cabeza, su poltereta, su aire habitual de arrogancia inactiva, se había agudizado en algo más frío, sus características en un enfoque sombrío mientras la seguía adentro con la deliberación de un hombre, con la intención de recuperar algo que no deseaba encontrarse. Evelyn exhaló lentamente,
colocando su bebida intacta. Una criada se escapó, desapercibida. Un hombre que sigue, muy cerca, había visto suficiente vida para saber que uno de ellos estaba corriendo, y el otro estaba cazando. El silencio que se estableció sobre Blackthorn Manor fue del tipo que llega cuando una casa ha albergado demasiada conversación, demasiado vino, y demasiados secretos. El último de los invitados se había ido, dejando los pasillos en un mutismo que debería haberse estirado sin romper hasta la mañana. Pero el silencio, al igual que el decoro, era algo frágil. Evelyn, en el santuario de sus cuartos de invitados, acababa de aflojar los alfileres de su cabello cuando lo escuchó. Un sonido fuera de lugar, una exclamación aguda y lejana, luego, un ruido sordo bajo, pesado. Se irguió por completo, sus dedos se enroscaron sobre la cubierta del brocado. Una casa de este tamaño llevaba consigo muchos ruidos, puertas cerrándose, susurros en pasillos de grandes dimensiones, la risa ocasional del personal del hogar. Pero este no fue uno de esos sonidos. Y luego, más clara esta vez, una voz, alta, quebrada por algo peligrosamente cercano al pánico. La voz de un hombre. Ayuda. Evelyn se levantó en un solo movimiento fluido, cruzando la habitación hacia la puerta, su pulso marcando un ritmo constante y medido contra el silencio. En algún lugar dentro de los vastos corredores de Blackthorn Manor, algo había roto el cuidadoso equilibrio de la noche, y si había algo que sabía de esta casa, era que las cosas rotas no se reparaban. El aire en Blackthorn Manor había cambiado, espesándose en algo tenso y eléctrico, como el cielo antes de una tormenta. Evelyn Harrow se movió rápidamente a través del tenue corredor. El dobladillo de seda de su bata apenas suspiraba contra la madera pulida cuando llegó a la puerta de la biblioteca. Allí, de pie como un centinela, estaba el capitán Alistair Monroe, su mandíbula tensa, su rostro más pálido bajo el resplandor parpadeante de la luz de gas. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese momento lo vio, una fractura en la compostura que él mantenía con tanto cuidado. No fue miedo, no, fue algo más agudo, algo como incredulidad. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, una astilla de oscuridad que se derramaba en el pasillo, gruesa, impenetrable, como tinta. Monroe se movió ligeramente, exhalando por la nariz. Su voz, cuando llegó, estaba tensa, cada palabra, recortada y precisa. Somerset, dijo, está muerto. Evelyn no se estremeció. La muerte, después de todo, tenía una forma de sentirse cómoda en casas como esta. En cambio, pasó junto a Monroe y empujó la pesada puerta. El aroma del humo de cigarro aún colgaba en el aire, pero se había visto socavado por algo más, algo inconfundible. Sangre, acre, final. Y allí, extendido sobre la espesa alfombra persa, estaba el señor Nathaniel Somerset. Su chaleco, una vez inmaculadamente presionado, ahora torcido, sus extremidades, extendidas en una burla casi teatral de bienvenida. La seda de su camisa de noche ya no era prístina. Una sola, ruinosa, floración de carmesí se había extendido sobre su pecho. La herida, limpia y precisa. Un solo disparo, intencional, calculado. La mirada de Evelyn descendió, cerca de la punta de su bota pulida, y hacía una vaina gastada, su superficie de latón atrapando la baja luz, a solo centímetros de distancia. Su vaso de brandy volcado, sangraba su contenido ámbar en las fibras de la alfombra, empapándose, lento, como una mancha arrastrante. Su atención se dirigió entonces a la ventana, cerrada, ininterrumpida, sin entrada forzada. Un asesinato en una sala cerrada. Entonces, un profesional habría limpiado la vaina, retirado el arma, no habría dejado rastro, pero esto fue un mensaje,
Monroe arrastró una mano sobre su mandíbula, frunciendo el ceño, sin señales de lucha. Supón murmuró, casi para sí mismo. Quien haya hecho esto, Somerset confiaba en él, o nunca lo vio venir. Evelyn estudió el cuerpo con el escrutinio tranquilo de alguien que une un rompecabezas. Oh, prefiero pensar que lo vio venir, murmuró ella. Y si la forma en que Somerset había pasado la noche mirando a Margaret, la criada de manos cuidadosas y ojos asustados, era algo por lo que guiarse, había sabido exactamente lo que venía por él. La única pregunta era, ¿quién lo había contactado primero? La biblioteca tenía una forma de mantener secretos, de atrapar palabras entre las fibras de sus cortinas de terciopelo y entre las páginas de sus tomos de cuero. Pero esta noche, había atrapado algo más, el persistente silencio de la muerte. Evelyn cambió su mirada a Monroe, quien la observaba como si ella también fuera una parte del misterio. El silencio no duró. Pasos, torpes, desiguales, resonaron en el corredor. Una presencia que recogía velocidad, urgencia, y luego, en la puerta, la señora Langley. 30 años de servicio la habían endurecido, pero esta noche, bajo el fuerte brillo de la lámpara de araña de la biblioteca, parecía haber vislumbrado algo impío. Su voz, cuando habló, tembló en los bordes. «Es Margaret», dijo, «ella se ha ido». Las palabras colgaron en el aire, pesadas, irrevocables. Evelyn no reaccionó, no de inmediato. En cambio, observó la forma en que la habitación absorbía la noticia. Lady Eleanor, de pie cerca de la chimenea, se endureció tan ligeramente, que era casi imperceptible. Julian Blackthorne dejó escapar un aliento demasiado afilado, sus dedos apretándose sobre el respaldo de una silla de cuero. Monroe frunció más el ceño, pero su expresión permaneció ilegible. Desaparecida, repitió, su tono cargado de acero. La señora Langley se retorció las manos, un hábito largamente enterrado, pero desenterrado ahora, frente a algo que no podía explicar. Su habitación está vacía, su uniforme está allí, doblado, como si planease regresar. Pero, no se encuentra en ninguna parte. Un aliento colectivo recorrió la habitación. No alivio, nunca eso, pero algo cambió, de la conmoción a la especulación, y luego, Se ha ido en medio de la noche. debe haber huido, o fue tomada. Evelyn permaneció en silencio. La gente revelaba más cuando pensaba que solo estaba especulando, y la desaparición de Margaret no era una coincidencia. Esa fue la parte que preocupó a Eleanor. Cecilia era cuidadosa, deliberada. Ella no habría desaparecido simplemente, no, a menos que alguien tuviera una razón para hacerlo. Y ese era un tipo de problema muy diferente. El reloj del abuelo en el pasillo gimió 12 campanadas pesadas, cada una rodando por la casa como una broma de mal tiempo. Un segundo después, las puertas delanteras se abrieron, y el aire nocturno se arrastró dentro, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y el humo de las velas. La policía había llegado. El inspector Calloway entró con paso firme. Un hombre que no necesitaba levantar la voz para ordenar una habitación. Era de hombros anchos, su rostro marcado por demasiados casos que nunca encajaban perfectamente en los informes. Su mirada barrió el estudio, y luego el cuerpo, tendido cerca del hogar, el cristal de un vaso inclinado sobre su costado, y aquella mancha oscura, arrastrándose a través de la alfombra persa. Su expresión no cambió. No cuando sus ojos aparecieron en los rostros reunidos. Sus tensos murmullos se rizaban a su alrededor, como el humo. Nadie se va, dijo. Su voz era baja, medida, una onda de protesta, preguntas a medias, fingida indignación. Calloway los ignoró. Necesitaré declaraciones de todos, continuó, y comenzaré con la criada. Silencio, Lady Winifred.
sentada con la espalda rígida cerca de la chimenea. Se aclaró la garganta. Falta Cecilia. Calloway le dirigió una mirada afilada, ilegible, desaparecida. La señora Lyle dio un paso adelante, retorciendo aún sus manos. No está en su habitación, señor. Su uniforme está allí, su delantal, incluso el relicario que siempre usaba. Pero ella se ha ido. El inspector apenas parpadeó. Un pequeño cambio de interés, nada más. Ya veo, dijo. Entonces su atención aterrizó en Eleanor. Fuiste la primera en encontrar el cuerpo, señorita Blackwell. Eleanor inclinó la cabeza. Después del capitán Alden. Sí. Calloway la estudió, dejando que el silencio pesara sobre ella. ¿Y crees que la criada lo mató? Eleanor consideró la pregunta. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, dijo, con voz tranquila pero firme, creo que eso sería conveniente. Algo parecido a diversión parpadeó en la cara de Calloway, pero desapareció demasiado rápido para estar seguros. Se volvió hacia los hombres en la puerta. Cierre la casa. Cecilia Wakefield es una asesina en fuga. Dejó que las palabras se asentaran. Dejó que el peso de ellas presionara en la habitación. Y entonces, en silencio, terminó. O una niña muerta, esperando ser encontrada. Dawn rompió sobre Ashworth Manor con un cielo pesado y el aroma de la lluvia, como si la noche misma se hubiera empapado en las paredes. Los rituales matutinos habituales, café servido en porcelana fina, el suave raspado de la plata contra la loza, se estaban notablemente ausentes. En su lugar, la casa entera estaba sumida en un silencio quebradizo, una tensión demasiado afilada para confundirse con el dolor. Eleanor, sentada en el otro extremo de la larga mesa de roble, observó con precisión tranquila. El silencio, después de todo, decía más de lo que las palabras podían expresar. Las manos de Lady Winifred descansaban ligeramente contra su taza de té, aunque aún no había tomado un sorbo. El dolor de cabeza con el que se había retirado convenientemente la noche anterior parecía demorarse, a juzgar por la pizca en su expresión. El capitán Alden estaba inquieto, giraba su cuchara entre los dedos, sus movimientos eran recortados, impacientes, un hombre caminando en su mente, aunque su cuerpo permanecía quieto. Cerca de la ventana, Julian Wakefield se sentaba rígido, su mirada vagando hacia el horizonte, como si esperara que algo emergiera de la niebla. Y en la esquina más lejana, medio oculta tras el tranvía de servicio plateado, la señora Lyle se retorcía las manos, su severidad habitual, suavizada por la inquietud. A pesar de la grandeza del comedor, la casa se sentía más pequeña ahora. El asesinato hacía eso. Eleanor levantó su taza, observando el vapor curvarse en el aire. No era solo temor lo que había echado raíces en esta casa, no solo dolor, era algo más agudo, pánico, cuidadosamente controlado. Se veía en la forma en que los dedos de Julian se crispaban sobre la madera pulida, en la mirada de Lady Winifred, fija en la ventana, como si esperara una consecuencia aún por llegar. Se demoraba en el aire, grueso como el aroma de piedra húmeda, mientras los sirvientes se movían por la habitación con gracia medida, sus expresiones cuidadosamente en blanco. Eleanor atrapó la mirada de una de las doncellas de la casa. La chica palideció, y miró hacia otro lado. Cecilia había sido muy querida, tranquila, tal vez, pero no el tipo de chica que hacía enemigos, y sin embargo, había desaparecido, o la habían hecho desaparecer, y si aún no estaba muerta, entonces en algún lugar de esta casa, se estaba quedando sin tiempo. Una pesada niebla envolvía Blackthorn Manor, tragando la luz de la luna, y presionando contra las enormes ventanas con frío. Cuando el reloj marcó la medianoche, Harold Litchfield estaba muerto. Su cuerpo yacía extendido sobre la alfombra persa de la biblioteca,
un vaso de whisky destrozado a su lado, sin señales de entrada forzada, sin lucha, solo la misteriosa quietud de un hombre cuya vida había sido apagada, rápida y eficientemente. La señorita Eleanor Ashcroft, envuelta en una bata de seda esmeralda profunda, observó la escena con el desapego medido de una mujer acostumbrada a desentrañar la fealdad que se oculta bajo superficies pulidas. El mayordomo, el señor Canning, se mantenía rígido junto a la puerta, su rostro pálido como pergamino, mientras que Lady Beatrice Litchfield presionaba una mano temblorosa contra su garganta. Estaba vivo en la cena, susurró, como si aferrarse a esa absurda esperanza pudiera revertir el cruel giro de la noche. El sonido de botas pulidas resonó contra el mármol. El inspector Alden Greaves había llegado. Su presencia, firme, tranquila, su mirada afilada cortó a los invitados reunidos como un bisturí, diseccionando su miedo, su conmoción, sus fachadas cuidadosamente construidas. Nadie deja la finca, dijo. Su voz era medida, absoluta. Un murmullo inquieto recorrió la habitación, una indignación apenas oculta de aquellos que no estaban acostumbrados a ser tratados como sospechosos. Greaves lo ignoró. Las declaraciones se tomarán medidas de inmediato, y comenzaré con el personal de la casa. Una aguda ingesta de respiración de la ama de llaves, la señora Lane, rendiéndome a su perdón, señor, pero la señorita Winifred está desaparecida. Un silencio cayó. Señorita Winifred Langley, la institutriz, de modales suaves, de voz delicada, no notable, o eso había parecido, hasta ahora. Greaves apenas reaccionó, pero Eleanor no se perdió el parpadeo de algo en su mirada, algo frío, evaluador. ¿Cuándo fue vista por última vez?, preguntó, con la voz firme. No desde esta noche, susurró la señora Lane. Su habitación no está molestada, pero ella no está en ninguna parte de la casa. Una desaparición, también ejecutada, envió un frío nuevo a través de las venas de Eleanor. Una mujer que huye en la noche, o una mujer que ya había conocido el mismo destino que Harold. El amanecer tardó en romperse sobre Blackthorn Manor, sus dedos dorados luchando por atravesar las densas nubes grises que presionaban fuertemente sobre el campo. La sinfonía habitual de cubiertos tintineando y bromas murmuradas en el desayuno fue reemplazada por un silencio opresivo. Lady Beatrice se sentó pálida y rígida en la cabeza de la mesa, su taza de té intacta. Theodore Harrow, el asociado de Litchfield desde hace mucho tiempo, agitaba su café distraídamente, la mirada fija en un punto invisible. Frente a él, Julian Grace, el joven abogado de la finca, tamborileaba los dedos contra la mesa de caoba. Sus movimientos eran inquietos, tensos. Estaban esperando, no solo respuestas, sino algo peor. La tensión era gruesa, palpable, mezclada con algo que Eleanor reconoció bien: el miedo. Observó en silencio, disfrutando de las miradas furtivas, la forma en que las manos de Lady Beatrice se retorcían en su regazo, cómo los labios de Julian se presionaban en una línea delgada y sin sangre. Lo que fuera que temían, no era el descubrimiento, era lo que vendría después. La casa, a pesar de su grandeza, se encogía bajo el peso de sus secretos. Eleanor, siempre la observadora, dejó que la tensión se asentara a su alrededor como una mortaja. Sus dedos se encendieron en el borde de su taza de té. Nadie comió mucho, nadie habló de la desaparición de la señorita Winifred, pero el aire estaba cargado de tactos silenciosos. Eleanor bebió su té con calma, y entonces vio algo. En la esquina más lejana, una criada se puso rígida junto al carro de plata, pero no miraba a los invitados. Su mirada estaba fija en la puerta que conducía al ala este, una puerta que debería haber estado cerrada, una puerta que en la quietud del amanecer estaba ligeramente entornada.
Eleanor dejó su taza. El tintineo suave contra la porcelana se perdió en el silencio. Lo que fuera que estuviera más allá de esa puerta, estaba esperando ser encontrado. La niebla de la tarde se aferró a Ashworth Manor como un espectro inquieto, arrastrándose a través de los antiguos robles, enroscándose contra las puertas de hierro frío, deslizándose a través de las grietas bajo las puertas de madera de avellano. En el interior, el aire se sentía demasiado grueso, demasiado quieto, ese tipo de silencio que llega cuando la gente contiene la respiración, esperando que suceda algo. La lámpara de araña de cristal sobre la gran escalera arrojaba sombras alargadas sobre el suelo pulido, sombras que se retorcían cuando la luz de las velas parpadeaba. Antes, había habido risas, sonrisas tensas frágiles, sonrisas terredis, risas que no alcanzaban los ojos, pero a la medianoche, todo lo que quedaba era el aroma del brandy, el perfume, y la podredumbre tranquila de algo escondido bajo la superficie. Y entonces, 10 de la noche a las 11 en punto, la ama de llaves gritó. Los invitados se reunieron en el estudio, sus rostros pálidos en el resplandor del fuego, sus ojos muy abiertos, con algo que no era exactamente sorpresa, pero lo suficientemente cercano como para fingirlo. Y allí, sobre el frío suelo de mármol, Lord Reginald Fairfax, su presencia, reducida ahora a un cadáver retorcido, su boca, ligeramente abierta, como si su último aliento hubiera sido robado a mitad de una palabra, el vaso de coñac, destrozado a su lado, el líquido ámbar, sangrando en las grietas del mármol, pero lo que llamó la atención de todos, fue la nota arrugada en sus dedos rígidos. La tinta estaba manchada, los bordes desgarrados. El inspector, Everett Dane, se agachó junto al cuerpo. Sus ojos afilados se estrecharon mientras sacaba la nota del agarre de Fairfax. La escritura a mano era irregular, apresurada, escrita por alguien que no tenía tiempo, o que tenía demasiado miedo. Sé lo que hiciste. Y ahora ellos también. Siguió un instante de silencio, un silencio denso, sofocante, y entonces, Lady Eleanor Fairfax, de pie en el umbral, inhaló lentamente, sus dedos temblaron, apenas, contra el marco de la puerta. Él estaba bien en la cena. Un susurro, una declaración simple, pero el inspector Dane captó la ligera vacilación, la forma en que su garganta se endureció justo antes de hablar. Una mentira. Desde la esquina de la habitación, la señorita Josephine Aldrich, la invitada que siempre notaba cosas que los demás pasaban por alto, dejó escapar un suave murmullo, y sin embargo, su voz era seda con filo de acero, no lo suficientemente bien como para seguir con vida. Comenzó el interrogatorio. Lord Thomas Winslow, el político experto en medias verdades, insistió en que había estado en la biblioteca. La criada, Agnes, juró que había visto algo, un destello de movimiento cerca de la puerta del estudio, justo antes de que las luces se atenuaran. Philip Vance, el confidente más cercano de Fairfax, había salido del smoking lounge solo 10 minutos antes de que encontraran el cuerpo. Los puños de su camisa, húmedos. Sí. ¿De qué? No quiso decirlo. Josephine Aldrich los observó a todos. La forma en que hablaban, la forma en que no hablaban, las mentiras, no siempre estaban en las palabras, estaban en las pausas, en la respiración, en la forma en que alguien miraba un instante demasiado largo en la dirección equivocada, y para cuando la última pregunta fue formulada, ella ya había aprendido 3 cosas. 1. Alguien había revuelto el escritorio de Lord Fairfax después de su muerte. 2. Había 3 llaves del estudio, y faltaba una. 3. Supel, el reloj de abuelo en el pasillo, se detuvo exactamente a las 10:56 de la noche, y en el péndulo de latón, una mancha de tinta fresca. Josephine exhaló lentamente. Las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Alguien en Ashworth Manor,
Había jugado un juego peligroso, y ahora, alguien más estaba listo para terminarlo. En la cabeza de la mesa, Lady Margaret Henshaw se sentó con la postura de una reina que protege un imperio desmoronado, sus dedos deslizándose por el tallo de su vaso de vino intacto. A su derecha, su hijo, Edgar, apenas tocó su comida. Los cubiertos en su mano temblaban, como si se estuviera conteniendo de arrojarlos por completo. Frente a él, Lord Theodore Greaves, un hombre que había construido su carrera con encanto calculado, ofreció una sonrisa fácil, demasiado fácil, del tipo que enmascara algo podrido debajo. Todos en esta habitación estaban aquí, porque tenían algo que perder, y uno de ellos, ya estaba perdiendo el control. La conversación tropezó hacia adelante, hilos delgados de bromas deshilachadas contra los bordes de la tensión. No fue hasta que Lady Margaret, su acero envuelto en seda, preguntó casualmente sobre los próximos tratos de herencia de Edgar, que el aire se volvió enfilado. Edgar exhaló lentamente, colocando su vaso con una fracción de fuerza, demasiado fuerte. Ahora es realmente el momento, madre. Su voz tenía una advertencia, pero las cejas de Margaret apenas se levantaron, la única señal de que reconocía su irritación. La vida no se detiene por el dolor, murmuró ella. Luego, tras la pausa más breve, su voz descendió, más fría. Oeste por el escándalo. Un cuchillo raspó contra un plato. La mano de Theodore Greaves se calmó sobre su servilleta. La mandíbula de Edgar se apretó ligeramente, la luz parpadeante de las velas atrapó el pulso en su sien. Escándalo. De eso se trataba esta cena. Control, contención, mantener la casa en pie, incluso cuando los cimientos se desmoronaban bajo ellos. En el otro extremo de la mesa, la señorita Evelyn Harrow, una invitada que siempre escuchaba más de lo que hablaba, tomó un sorbo lento de su té, observando cómo la guerra invisible se desplegaba ante sus ojos. Había estado en suficientes casas como esta para saber cómo caían, no por un golpe externo, sino por la podredumbre que se extendía desde dentro. Y Ravenshire Manor ya se estaba pudriendo. Pasada la medianoche, la casa sostenía el tipo de silencio que parecía estar escuchando. Los pasillos se extendían como venas vacías. Los retratos al óleo miraban desde sus marcos dorados, testigos de cosas de las que nunca hablarían. Evelyn, nunca ajena a casas donde la gente fingía no verse, se encontró despierta a una hora indecente. Se envolvió su chal más fuerte sobre los hombros, y entró en el pasillo. Las tablas del piso susurraron bajo sus pies. En algún lugar lejano, el sonido del péndulo de un reloj marcó una vez, luego otra vez, y luego, se detuvo. Y entonces, un sonido que no pertenecía, no el crujido de una antigua casa asentándose, no el susurro del viento contra los vidrios, algo deliberado, el débil y cuidadoso raspado de un cajón, abriéndose. Evelyn lo siguió, moviéndose tan silenciosa como una sombra, por el corredor, más allá de la gran escalera, hacia la biblioteca. Luz se derramaba bajo la pesada puerta de roble. Una astilla de movimiento dentro. No era una habitación vacía. Dio un paso adelante, deslizando la puerta lo justo para ver Theodore Greaves, inclinándose sobre el gran escritorio de caoba, su expresión tensa, sus manos rebuscando entre una pila de papeles con rapidez, pero con cuidado. No estaba simplemente buscando algo, estaba desesperado por encontrarlo. Evelyn, educada como siempre, aclaró su garganta. Theodore se congeló. Luego, con la suave eficiencia de un hombre acostumbrado a improvisar, se enderezó, girando hacia ella con una sonrisa de labios apretados, que nunca llegó a sus ojos. No podía dormir tampoco, señorita Harrow. Evelyn entró completamente en la habitación, su mirada deslizándose solo por un instante, hacia los papeles que él había estado revisando. Sonrió.
agradable, pero poco convencida. Oh, encuentro que un poco de aire fresco ayuda, murmuró ella, dejando que su mirada descendiera hacia el cajón abierto. O supongo, un poco de lectura ligera. Diodo relajó su postura, se recostó contra el escritorio, la imagen perfecta de la calma estudiada. Nada tan entretenido, me temo, dijo sin problemas, con el menor toque de diversión en su voz, demasiado practicado. Perdí una llave, pensé que podría haberla dejado aquí. La mirada de Evelyn bajó. El cajón estaba alineado con documentos. No había signos de alguien buscando una llave. Vaya, vaya, dijo ella, dejando que las palabras se extendieran. Justo el tiempo suficiente. Su tono llevaba la ligereza de la curiosidad, pero el filo de la duda. ¡Qué fastidio! Y la encontró. La vacilación de Theodore fue fraccional, pero ella la vio. Fuera de la ventana, el viento aulló. Dentro de la casa, el silencio contuvo el aliento. La lluvia había comenzado como un susurro contra los vitrales de Blackwood Manor, suave y persistente. Un silencio rítmico que llenó los corredores con una sensación de espera. Cuando el reloj en el gran vestíbulo dio la medianoche, la llovizna se había convertido en un aguacero implacable, ahogando todo, menos el fuerte crujido del fuego en la sala de estar. Allí, Lady Eleanor se sentó, equilibrada y misteriosamente compuesta. Sus manos enguantadas descansaban ligeras sobre los brazos de su silla de respaldo alto. Frente a ella, el inspector Alistair Reed se mantuvo de pie, su gabardina aún húmeda por la tormenta. Su mirada afilada no vaciló ni un segundo. Curioso, ¿no?, reflexionó, su voz suave, deliberada, que un hombre con tantos enemigos deba encontrar un final tan abrupto y violento, y sin embargo, nadie parece sorprendido. Lady Eleanor alzó una ceja, en la esquina de sus labios, un destello de diversión. ¿Es eso así? Reid inclinó la cabeza, acercándose. Las tablas del suelo gimieron bajo su peso. Henry Whitmore no era un hombre que inspirara bondad, eso se lo concedo. Tenía deudas sobre las cabezas de media aristocracia en esta ciudad, pero asesinato, dejó que la palabra flotara entre ellos. El asesinato es un juego completamente diferente. No lo diría. Ella no se inmutó, no desvió la mirada, con la mayor naturalidad, alcanzó su taza de té de porcelana, la llevó a sus labios, como si discutieran el clima. Inspector, si sugiere que tuve algo que ver con la prematura desaparición del señor Whitmore, debo recordarle que pasé toda la noche en compañía de mis invitados, ninguno de los cuales, me atrevo a decirlo, tiene la costumbre de participar en crímenes violentos. El silencio que siguió fue tan pesado como la tormenta que azotaba la mansión. Río sonrió débilmente. Sin duda su coartada está meticulosamente elaborada, Lady Eleanor. Pero dime, si tuvieras que suponer, ¿quién en esta casa podría haber tenido el motivo más fuerte para verlo muerto? Sus dedos se endurecieron alrededor de la delicada porcelana, aunque el movimiento era apenas perceptible. Tensión contenida, un instante de duda, una pausa. Luego, muy suavemente, quizás la pregunta no sea quién tenía el motivo más fuerte, inspector, sino quién tuvo el descaro de actuar en consecuencia. Red exhaló, girando ligeramente cuando su mirada se dirigió hacia el pasillo en penumbra más allá. La casa estaba demasiado tranquila, incluso para una noche de luto. Sospecha creciente. Alerta había aprendido hace mucho tiempo que el silencio no era la ausencia de ruido, sino más bien, la presencia de algo deliberadamente dejado sin decir. Un sonido sutil, un crujido sobre ellos, un pie que se detuvo, incierto. Luego, con la misma rapidez, se retiró. Los ojos de Rhys se entrecerraron. Parece que no estamos solos. Lady Eleanor dejó su taza con un tintineo casi imperceptible. Su expresión, ilegible. No, inspector,
Parece que nunca lo estuvimos. Transición, tensión creciente, preparación para la revelación. Con pasos medidos, Rhys se movió hacia la gran escalera, su sombra alargándose contra las paredes iluminadas por velas. Alguien había estado escuchando, observando, y si sus instintos eran correctos, esa persona aún tenía un papel que jugar en este juego mortal. La tormenta aún no había pasado, pero en la tenue luz de la mañana, Ravensbrook Manor permanecía quieto, demasiado quieto, como si aguantara la respiración. Atmósfera de suspense, sensación de expectación. La lluvia se había convertido en una llovizna persistente, susurrando contra las ventanas altas, lanzando riachuelos plateados sobre el vidrio, como tinta sangrando a través del pergamino. Un retumbar lejano de truenos amenazaba más allá de los páramos, pero dentro de estas paredes se estaba gestando otra tormenta, una de secretos enterrados, y verdades que reclamaban su lugar en la superficie. Lady Margaret se movía por la biblioteca con gracia deliberada, el dobladillo de su bata rozando la alfombra persa. Sus dedos flotaban sobre los lomos de los libros encuadernados en cuero, casi como si pudieran absorber sus secretos con solo tocarlos. El aire olía a madera húmeda y papel envejecido, pero debajo había algo más, algo frío, sensación de presentimiento, un peligro invisible, una presencia, invisible pero inconfundible, persistente como una oración inacabada. Se arrodilló junto al gran escritorio de caoba, sus ojos afilados rastreando las tallas ornamentadas, enredaderas, hojas doradas, y entre ellas, una grieta sutil, casi imperceptible en la madera. Allí, una separación lo suficientemente ancha como para sugerir un compartimento oculto. Latido de suspense, expectación contenida, con la facilidad de una mujer acostumbrada a los secretos, presionó suavemente contra la madera. Un clic, el panel se deslizó, revelando un paquete de cartas atadas con una cinta azul profundo, sus bordes amarillentos por el tiempo. Lady Margaret contuvo el aliento. Un instante de impacto, la gravedad del descubrimiento. Sus dedos temblaron apenas cuando tomó la carta superior. El papel era delgado, quebradizo. La tinta, desvaída pero aún legible. Escritura a mano, precisa, meticulosa. Un nombre, repetido una y otra vez a través de registros financieros, transferencias de tierras, acuerdos confidenciales. Sir Alfred Montague. Un hombre que se enorgullecía de su discreción, un hombre que no hacía 24 horas, había sido encontrado muerto en su estudio, desplomado sobre este mismo escritorio, su rostro, congelado en una expresión de horror silencioso, latido de tensión, comprensión súbita del peligro. Lady Margaret exhaló, lenta y controladamente. Esto no era solo un escándalo. Esto era un motivo. Sir Alfred había estado ocultando algo, algo por lo que valía la pena matar, y alguien en esta casa lo sabía. Un sonido, un crujido detrás de ella, deliberado, sin prisas. Lady Margaret alzó la cabeza, sus dedos se apretaron alrededor de los papeles. La pesada puerta de la biblioteca se encontraba ligeramente entreabierta, y enmarcado contra la tenue luz del corredor, el señor Hawthorne, el administrador de la finca. Su mirada parpadeó, brevemente, hacia los documentos. Luego, se posó en Lady Margaret, con algo entre curiosidad y cálculo. No parecía sorprendido de encontrarla allí. Eso, más que nada, la inquietó. Hawthorne sonrió, demasiado tranquilo, demasiado medido. Se ha levantado temprano, Lady Margaret. Suavidad calculada, voz envolvente, falsa cortesía. Ella deslizó los papeles de nuevo en el compartimento con indiferencia deliberada. No podía dormir, respondió con frialdad. Las circunstancias trágicas tienden a perturbar el descanso. Hawthorne entró un paso más en la habitación.
La luz del fuego proyectó sombras angulosas sobre su rostro, haciendo que sus ojos brillaran. En efecto, su tono era casi perezoso, insinuación velada, peligro subyacente, y sin embargo algunos podrían argumentar que ciertos descubrimientos pueden ser aún más inquietantes. Tensión palpable, enfrentamiento silencioso, una amenaza flotando en el aire. Lady Margaret sostuvo su mirada, imperturbable, pero en su mente, las piezas del tablero ya estaban en movimiento. Él lo sabía, Soeste al menos, sospechaba. El conocimiento tácito colgaba entre ellos, como una daga en la oscuridad, equilibrada entre amenaza y invitación. Latido de suspense, la partida ha comenzado. Un juego estaba en marcha, uno de engaño, de mala dirección calculada, y en Ravensbrück Manor, donde las paredes guardaban sus secretos celosamente, solo una verdad era segura: quien jugara mejor, sobreviviría para ver el final. Se movió al gabinete, donde los decantadores de sherry permanecían intactos. Había una brecha sutil entre ellos, un espacio donde debería haber otra botella, la botella que faltaba, la misma que Sir Lionel había derramado justo antes de caer. El silencio entre ellos se hizo más denso. Evelyn podía sentir el peso del escrutinio de Caldwell, la tensión oculta bajo la cortesía de su intercambio. Él esperaba algo, que ella confirmara lo que sabía, o que cometiera un error. Antes de que pudiera hablar, la quietud se rompió con el estridente timbre del teléfono de la casa. La doncella se detuvo en la puerta, mirando nerviosa a Evelyn antes de apresurarse a contestar. Evelyn observó cómo los dedos de la joven temblaban ligeramente sobre el receptor. Hola. Una pausa. Entonces, el color se drenó de su rostro. Lo siento, señor, pero Lady Evelyn se detuvo abruptamente, escuchando. Evelyn podía oír el débil zumbido de una voz al otro lado de la línea, pausada, deliberada. Luego, los ojos de la criada se movieron hacia ella inciertos. Sí, entiendo. Con manos temblorosas, la doncella colgó el receptor. Evelyn dio un paso adelante, su corazón martillando. ¿Quién era? La joven tragó saliva con dificultad. Solo hicieron una pregunta. Milady, dijo casi en un susurro. Evelyn esperó. La voz de la doncella cayó aún más bajo. Preguntaron si la llave había sido encontrada. Por un largo momento, nadie se movió. Desde el pasillo, el reloj del abuelo marcaba cada segundo, con un tic-tac pesado y deliberado, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Caldwell exhaló lentamente, mirándola con atención. Parece, Lady Evelyn, murmuró, que alguien cree que usted posee algo bastante importante. Evelyn sostuvo su mirada, acero contra acero. Entonces será mejor que descubramos por qué están dispuestos a matar, señor Caldwell, antes de que decidan cobrárselo en sangre. El comedor de Blackwood Manor resplandecía bajo el peso de sus candelabros de cristal, proyectando luz fragmentada sobre la larga mesa reluciente, donde la cena, cuidadosamente dispuesta, yacía intacta. Los invitados estaban sentados, pero nadie comía. Cada ojo, cada mirada nerviosa, cada mandíbula apretada, estaban fijos en un solo hombre. Charles Ashford se sentaba rígido en la cabecera de la mesa, los hombros cuadrados como un soldado esperando la orden de marchar a su destino. Frente a él, la copa de vino de Lady Eleanor permanecía suspendida en el aire, sus dedos envueltos alrededor del tallo con una tensión delicada que no traicionaba nada. Y, sin embargo, Miss Beatrice Holloway, sentada cerca del extremo de la mesa, lo vio todo. Vio la forma en que el mayordomo sostuvo la jarra un instante demasiado largo. Vio la manera en que la joven Evelyn desviaba la mirada hacia las puertas del estudio, como si esperara que estallaran en cualquier momento. Luego, como si encendiera una cerilla en la oscuridad, Charles dejó caer sus cubiertos con un golpe seco.
Creo, dijo, con la voz cuidadosamente controlada, que debería irme a Londres a primera hora. Una inhalación aguda cortó el silencio. Lady Eleanor no giró la cabeza, pero su expresión se enfrió, apenas un matiz. No, dijo simplemente. Los ojos de Charles parpadearon. No creo que esté pidiendo permiso, madre. La habitación contuvo el aliento. Incluso el fuego en la chimenea pareció vacilar con incertidumbre. Entonces, Eleanor sonrió, una sonrisa lenta, calculadora, que envió un escalofrío por la espalda de Beatriz. Creo, murmuró Eleanor, inclinando la cabeza apenas un poco, que sabes exactamente por qué debes quedarte. Los dedos de Charles se crisparon sobre el mantel. No era solo un enfrentamiento de palabras, era un pulso de poder, un duelo silencioso mortal, envuelto en modales impecables y apariencias medidas. Y en ese instante, Beatriz lo vio fallar. No era irritación, no era frustración, era miedo, auténtico e inconfesable, miedo. Beatriz entrelazó sus manos en su regazo, miró, y esperó. El juego se estaba desplegando, y ella no era solo una espectadora. La noche estaba impregnada del aroma de hojas húmedas. Cuando Beatriz caminó con cautela por el sendero de grava que conducía al invernadero abandonado. Blackwood Manor guardaba silencio, pero no estaba en calma. Había visto demasiado aquella noche como para ignorar la forma en que la inquietud se asentaba sobre la casa como una bruma espesa. En algún lugar entre las sombras, el peligro acechaba. El invernadero, con sus paneles de vidrio rotos por el tiempo y el abandono, se alzaba ante ella. Su puerta colgaba ligeramente de sus goznes. Adentro, una vela parpadeaba. Beatriz dudó solo un instante. Luego entró. El olor a tierra húmeda y pétalos marchitos flotaba en el aire. Entonces, un susurro, un aliento, demasiado entrecortado, demasiado asustado para ser otra cosa que humano. El pulso de Beatriz se aceleró. Señorita Caldwell, llamó suavemente, dando un paso adelante. La joven apenas era visible, una silueta temblorosa, encorvada junto a una maceta volcada. Sus manos estaban manchadas de tierra, su vestido, rasgado en el dobladillo. Levantó la vista, sus ojos, muy abiertos, su rostro, fantasmalmente pálido a la luz de las velas. No quería verlo, susurró la señorita Caldwell, con la voz ronca por el agotamiento. No quería, pero el sollozo se atascó en su garganta. Di a Charles enterrarlo. Beatriz sintió que la fría verdad se asentaba sobre ella como un peso. ¿Enterrar qué, querida? La señorita Caldwell tragó con dificultad. Sacudió la cabeza. No es que, murmuró. Su mirada tembló. Es quien. Esperé hasta que la casa se quedó quieta, hasta que los sirvientes comenzaron a susurrar sobre un desafortunado accidente, y luego hice lo que mejor sé hacer: reunir pruebas. Evelyn levantó la barbilla, con algo duro brillando en sus ojos cansados. Lo tengo, señorita Holloway. Los libros de contabilidad, los documentos firmados, las cuentas ocultas, suficiente para exponer a Simon Rowntree por corrupción. Su aliento se enganchó, y por asesinato. Beatriz extendió la mano a través de la mesa, apoyando una mano firme sobre los dedos temblorosos de Evelyn. Entonces, querida, dijo suavemente, es hora de que traigamos esto a la luz. La tormenta afuera había disminuido en una llovizna lenta y constante, cuando Beatriz y Evelyn avanzaron por los sinuosos pasillos de Blackwood Manor. El aire estaba cargado del peso de lo que estaba a punto de desarrollarse. Encontraron al inspector Hadley en el gran estudio, amamantando un tibio vaso de brandy. Sus ojos se estrecharon con irritación en cuanto las vio entrar. Si me has traído más problemas, señorita Holloway, dijo secamente, dejando su vaso sobre la mesa, podría necesitar una bebida más fuerte. Beatriz sonrió, pero había una nitidez en su expresión agradable. Oh, inspector,
dijo sin esfuerzo. No me dé tanto crédito, simplemente escucho, y ocasionalmente, la gente me dice las cosas más fascinantes. La mirada de Hadley pasó a Evelyn, evaluando, calculando. Luego, con un suspiro cansado, se enderezó. Muy bien, murmuró, vamos a escucharlo. Y cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse sobre la propiedad cargada de niebla, las mentiras cuidadosamente construidas que habían envuelto a Blackwood Manor en silencio, finalmente estaban a punto de desentrañarse. La gran sala de dibujo de Ashworth Manor nunca se había sentido tan sofocante. Las pesadas cortinas permitían solo astillas de la pálida luz de la mañana, proyectando sombras largas e inciertas sobre el suelo de caoba pulida. El aire llevaba un peso extraño, como una tormenta a punto de romperse. Margaret Holloway se sentó cerca del hogar frío, con las manos entrelazadas y la mirada firme mientras observaba la tormenta acumulándose a su alrededor. Frente a ella, el inspector Alden Greaves se mantuvo rígido, con los brazos cruzados. Su rostro no traicionaba emoción, salvo por el brillo de cálculo en sus ojos. Nos hiciste venir aquí para interrogarnos, dijo Lord Percival Ashworth, con la voz cortante y los dedos tamborileando contra el reposabrazos de su silla. Pues sigue adelante con ello. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, con un destello de diversión en sus ojos. Oh, pero disfruto preparando el escenario correctamente, dijo con voz ligera pero deliberada. Después de todo, una verdad apresurada es, a menudo, una verdad perdida. El silencio se tensó, como una cuerda a punto de romperse. En la esquina más lejana, Eleanor Ashworth, envuelta en un vestido de esmeralda profundo, se sentó con una compostura perfecta, aunque Margaret no se perdió la manera en que sus dedos se crispaban contra la seda de sus faldas. No finjamos, dijo de repente una voz baja, temblorosa con nervios apenas contenidos. La habitación se volvió. Henry Ellsworth estaba de pie cerca de la estantería, con los ojos inquietos y el aliento desigual. Todos sabemos por qué estamos aquí. Margaret no se movió, pero captó el sutil cambio en la postura de Greaves, su inclinación infinitesimal hacia adelante, sintiendo el momento antes de que realmente llegara. Entonces, por supuesto, señor Ellsworth, dijo Margaret suavemente, ilumínenos. Una exhalación temblorosa. Tengo pruebas, raspó Henry, de los sobornos, las cuentas fraudulentas, la tierra incautada bajo falsas pretensiones. Todo fue orquestado para proteger el nombre de Ashworth. Su mirada aterrizó en Percival, y por un segundo fugaz, algo parecido al miedo pasó entre ellos. Mataste a Elías Hargrave para mantenerlo oculto. Un agudo jadeo rompió el silencio. Lady Eleanor. La mandíbula de Percival se tensó. La expresión del inspector Greaves no cambió, pero sus ojos se agudizaron, absorbiendo cada gesto, cada tic nervioso. Margaret simplemente lo observó, su voz sin prisas pero precisa. Necesitamos hacer esto correctamente. Si enfrentamos a Lord Ashworth en privado, su madre enterrará todo antes de que siquiera comience. Una larga pausa, luego, una risa baja, lenta, deliberada. Percival se recostó en su silla con estudiada facilidad, un fantasma de sonrisa en la esquina de sus labios. Ah, murmuró, te refieres a una actuación. Los ojos de Margaret brillaron en la tenue luz. Oh, mi querido Lord Ashworth, reflexionó, adoro un gran final. Greaves exhaló pesadamente, frotando una mano sobre su sien. Biblioteca. Al mediodía. Lo haremos parecer un interrogatorio de rutina. Margaret asintió. Maravilloso. Ahora asegurémonos de que tengamos todos los accesorios necesarios. La noche presionaba contra las ventanas, mientras Margaret se movía silenciosamente por los pasillos de Ashworth Manor. Todavía quedaba una tarea antes del amanecer: garantizar
que la evidencia permaneciera intacta. Se deslizó en el estudio apenas iluminado, donde el aroma del papel envejecido y las brasas débiles se aferraban al aire. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en el gran escritorio de roble. Sus compartimentos ocultaban libros de contabilidad, cartas, verdades condenatorias escritas en tinta. Alargó la mano hacia el panel oculto, solo para detenerse. Movimiento. Cerca del hogar, una figura se erguía con los hombros tensos, las manos apretadas detrás de la espalda, como si se preparara para un golpe inminente. Capitán William Halstead. Sus rasgos afilados estaban envueltos en sombras, pero su tensión era inconfundible. Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Bastante temprano, ¿no? Halstead no se inmutó. En cambio, giró lentamente para encontrarse con su mirada, con una sombría resignación. No podía dormir, murmuró. Parece que no soy el único. Margaret lo estudió. ¿Estás preocupado por Lady Eleanor? No era una pregunta. Halstead exhaló lentamente, frotando una mano sobre su mandíbula. Está a punto de perderlo todo, admitió. Si lo merece o no, eso no me corresponde a mí decir. Margaret consideró sus palabras. ¿Y Percival? Su mandíbula se apretó. Está solo, si sospecho que lo sabe. Margaret asintió, con un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Bueno, capitán, dijo sin esfuerzo, ajustando los pliegues de su abrigo. Supongo que, para esta hora mañana, sabremos cómo termina todo. La expresión de Halstead era inescrutable. Sí, murmuró. Supongo que lo haremos. La biblioteca de Ashworth Manor se sintió diferente aquella mañana. El aire grandioso y majestuoso se había agriado en algo opresivo. Margaret se acomodó cerca de la chimenea, expectante. El acto final estaba a punto de comenzar. Esfuerzo en la silla de respaldo alto, su expresión plácida, pero afilada como una cuchilla. Frente a ella, Richard Whitmore, el concejal siempre compuesto, tocó sus dedos contra el reposabrazos de la silla. Su comportamiento, normalmente suave, traicionado por la tensión en su mandíbula. Cerca de las estanterías, el coronel Harrington estaba con precisión militar, su postura, inquebrantable, aunque el parpadeo en su mirada sugirió que estaba sopesando las revelaciones de la noche con un cuidado meticuloso. Junto a la puerta, la señora Argro, la ama de llaves, se aferró a la tela de su delantal, sus nudillos pálidos, como si estuvieran demasiado cerca de un secreto ardiente. Eleanor exhaló. Su voz cortó el silencio con la precisión de un bisturí. Comenzamos. Nadie respondió. Ella continuó, su tono engañosamente ligero. Cuando el señor Langley fue asesinado, al principio parecía la consecuencia de un hombre poderoso, enredado en demasiados asuntos, pero mientras escuchaba, mientras observaba, surgió una historia diferente. Su mirada se fijó en Richard, quien se quedó inmóvil, salvo por el sutil apretón de sus dedos. Estabas bajo bastante presión, ¿no, señor Whitmore? La cara de Richard no traicionó nada, pero la rigidez de sus hombros hablaba mucho. Eleanor se permitió una pequeña sonrisa. La señora Hargrove me dijo algo bastante fascinante, que Evelyn, la criada desaparecida, había estado recibiendo documentos oficiales en el puesto. Al principio, parecía una rareza, pero luego encontré su libro mayor. Los dedos de Richard se detuvieron contra la madera. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza. Era meticulosa, sabe, registros de negocios financieros, fondos de campaña, un libro mayor secundario, oculto en su escritorio. Bastante ingenioso para una simple criada. El inspector Caldwell, que había permanecido en silencio hasta ahora, metió la mano en su abrigo, sacó un cuaderno de cuero, colocándolo sobre la mesa con un aire de finalidad. La expresión de Richard seguía siendo impasible,
pero la habitación en sí parecía volverse más fría. Estabas pagando dinero para silenciar a Langley, continuó Eleanor, su voz casi comprensiva, como si transmitiera una trágica inevitabilidad. Sobornos para callar los fondos de campaña falsificados, adquisiciones de tierras realizadas en circunstancias dudosas, un gran esquema de corrupción, tejido tan intrincadamente, que un solo hilo fuera de lugar podría desentrañarlo todo. Hizo una pausa y exhaló suavemente, como si imaginara al hombre mismo, pero Langley no era del tipo que se contentaba, quería más, y esa noche lo exigió. Un músculo en la mandíbula de Richard se tensó, la primera grieta real en su fachada. «Fuiste a la biblioteca, tarde esa noche», presionó Eleanor, su voz baja, hipnótica. Quizás para razonar con él, tal vez para negociar, pero Langley vio tu desesperación. Se inclinó levemente hacia adelante. Se rió de ti, ¿no? Su mirada se desplazó momentáneamente hacia la alfombra adornada, como si imaginara el momento exacto, y te dijo que te arruinaría de todos modos. Hizo una pausa, solo por un segundo. Fue entonces cuando buscaste el arma. El silencio que siguió fue sofocante. Entonces, Richard exhaló, una risa corta, sin aliento. Una historia convincente, murmuró, pero su voz carecía de su habitual encanto. Eleanor simplemente inclinó la cabeza, siempre la paciente observadora. ¿O es más que una historia, señor Whitmore? El inspector Caldwell dio un paso adelante, y esta vez, dejó una pila de documentos cuidadosamente arreglados sobre la mesa. Estos fueron encontrados en su estudio privado, dijo, su voz, desprovista de emoción. Pagos finalizados, registros financieros alterados, todos que lo señalan a usted. La mirada de Richard se movió hacia los documentos, luego volvió a los ojos expectantes que lo rodeaban. Se estaba haciendo un cálculo en tiempo real. Las probabilidades cambiaban con cada segundo que pasaba. Lady Margaret, siempre impecable a pesar de la tormenta en los ojos de su hijo, inhaló bruscamente. Eleanor la observó con atención, comprendiendo el sutil desmoronamiento de una mujer que había pasado años construyendo un imperio de influencia. Finalmente Richard habló, su voz apenas un susurro de su antigua certeza. «Esto es, la verdad», interrumpió Eleanor, su tono gentil, pero inamovible, «y tiene una forma bastante implacable de revelarse». Por primera vez en toda la noche, Richard Whitmore no tenía nada más que decir, y mientras los primeros rastros de la luz de la mañana atravesaban las altas ventanas, Eleanor Blackwood supo que Ashford Manor nunca volvería a ser el mismo. La cara de Edward permaneció ilegible, pero la tensión en su agarre lo traicionó. La señorita Marple inclinó la cabeza muy ligeramente, mirándolo de cerca. Había visto este momento antes, el instante preciso en que un hombre culpable decidía si luchar o rendirse. Y entonces, Edward se rió, un sonido bajo y hueco, como si alguna broma cruel realmente se le hubiera revelado. «No quise matarlo», dijo, su voz extrañamente distante. Lady Helena inhaló bruscamente, pero Edward no la miró. «Bradshaw no se detendría», continuó su voz tensa. «Pensé que podría razonar con él, pensé, tenía que haber una forma». Exhaló, un aliento lento y estremecido, pero no la había. Su mirada se levantó, encontrándose con la señorita Marple, como si ella fuera la única que pudiera entender el peso de sus palabras. «No vi salida», admitió. «Entré en pánico, apreté el gatillo antes de saber lo que estaba haciendo». El aire en la biblioteca se espesó, pesado con la carga de su confesión. Luego, otra voz se cortó, áspera, con algo cercano al arrepentimiento. Y luego, ayudé a encubrirlo. La voz del capitán Winslow destrozó el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Se había vuelto pálido,
su compostura habitual deshilachada en los bordes. No lo sabía, al principio, dijo en voz baja, pero cuando lo supe, las paredes de la biblioteca, testigos silenciosos de tantos secretos, ahora tenían otro esperando ser revelado. El aire en el gran salón se sentía denso, pesado con el peso de las verdades tácitas. El inspector Harrington dio un paso adelante. Jonathan Whitmore, declaró, su voz estable, firme e inquebrantable, está bajo arresto por el asesinato de Lord Everett Gainsborough. La habitación pareció contraerse alrededor del acusado. El aristócrata, antes altivo, permaneció inmóvil. Su mirada, habitualmente afilada, ahora estaba opaca, como si la realidad, finalmente hubiera hundido sus garras en él. Frente a él, Eleanor Ashford exhaló. Su agarre se apretó en torno al diario de cuero en sus manos, la evidencia que lo había desentrañado todo. Pensé, la voz del capitán Sterling atravesó el silencio, vacilante, agobiada por la culpa. Pensé que podría haber sido un accidente, o defensa propia, algo que pudiera explicarse. Su mandíbula se apretó mientras miraba a Whitmore, algo rompiéndose en sus ojos. Pero cuando vi lo que hiciste, cuando te vi de pie sobre su cuerpo, limpiándote las manos, solo supe. Tragó con dificultad. Manipulé la escena del crimen. La admitió, cada palabra pesada con vergüenza. Tomé la bala. Pensé que, si la evidencia no era clara, tal vez la policía miraría en otra dirección. Una risa amarga y sin humor se escapó de sus labios. No me di cuenta de cuán profundo llegaba todo. La admisión se asentó en la habitación como polvo sobre huesos antiguos, su peso ineludible. Lady Rosalind, que hasta ese momento había guardado silencio, dejó escapar un suspiro tranquilo pero fracturado. Su expresión, cuidadosamente compuesta, traicionó el dolor que se escondía debajo. Se volvió hacia Whitmore, su mirada ilegible, rabia, decepción, algo aún más frío. Se suponía que debía ser mejor que esto, susurró. Su voz era apenas audible, pero cada sílaba cortaba la atmósfera tensa como un cuchillo afilado. Whitmore cerró los ojos por un instante fugaz. Hubo un parpadeo de algo, arrepentimiento, resignación. Finalmente, levantó la vista. Su rostro, despojado de la arrogancia que solía llevar como armadura, lucía vacío. Nunca se suponía que terminara de esta manera, murmuró. Su voz era cruda, como si apenas ahora comprendiera la inevitabilidad de su propia caída. Pero ya no quedaban negociaciones, ni intrigas que tejer. Harrington avanzó. El sonido metálico de las esposas marcó el momento. Jonathan Whitmore, repitió, como estampando el sello final sobre el asunto. Será juzgado por sus crímenes. Whitmore no se resistió. No quedaba nada por lo que luchar. Eleanor liberó el aliento que no se había dado cuenta de que contenía. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrazaba el diario contra su pecho. Había sido un largo camino, noches enteras revisando registros financieros, desentrañando capas de engaño, uniendo las piezas del rompecabezas que los había llevado hasta este momento. Los hombros de Lady Rosalind se sacudieron una vez antes de que el capitán Sterling colocara una mano firme sobre su brazo. Whitmore se volvió hacia ella. Sus labios se separaron, como si fuera a hablar, a decir algo. Una disculpa, una justificación, pero las palabras nunca llegaron. En cambio se dejó llevar, el peso de sus pecados arrastrándose detrás de él como una sombra. Eleanor observó cómo las puertas se cerraban tras él. El nombre Whitmore, alguna vez sinónimo de grandeza, ahora estaba irremediablemente empañado. En la esquina, la señorita Aldrich, que había observado todo en silencio, finalmente se movió, alisó la parte delantera de su vestido, y recorrió la escena con la mirada, observando los restos que la ambición, la codicia,
y la desesperación habían dejado atrás. Bueno, dijo su voz suave pero firme, creo que eso resuelve el asunto. Y con eso, los grandes pasillos de la mansión Whitmore cayeron en silencio. La justicia se había servido. Una semana después, los periódicos se deleitaban en el escándalo. Asesinato y corrupción en la mansión Whitmore, Jonathan Whitmore, arrestado. El escándalo político expuesto. Sobornos, engaños y la caída de un legado. Los titulares pintaban una imagen brutal. El cargo de asesinato había sido condenatorio, pero era la red de fraude, las intrincadas capas de sobornos, los esquemas de tierras y los tratos ilícitos lo que había convertido su caída en un espectáculo nacional. Y en el centro de todo, se encontraba Eleanor Ashford. Lo que había comenzado como una discreta investigación sobre corrupción política, se había desentrañado en algo mucho mayor. La verdad había sido fea, pero necesaria. Ahora, con la tormenta finalmente detrás de ella, podía respirar. Se había terminado con un cuerpo sin vida extendido sobre una opulenta alfombra turca, el aroma de una costosa colonia aún flotando en el aire, y un legado hecho añicos más allá de toda reparación. La finca Hawthorne, una vez un bastión de poder e influencia, se había convertido en nada más que un mausoleo de susurros y deshonra. Pero hubo alguien que aún veía los hilos invisibles esperando ser desentrañados. En su tranquila cabaña en Bramblewood, la señorita Beatrice Alden podaba las delicadas rosas blancas de su jardín. El caso había terminado, pero sus ecos persistían. Los documentos que Eleanor Hastings había descubierto hablaban de esquemas aún más profundos. Hombres de influencia, ocultos en las sombras, cuyas manos permanecían limpias a pesar de la sangre derramada en su nombre. La justicia, al igual que una rosa, requería paciencia. Beatrice colocó sus tijeras sobre la mesa, y alcanzó su taza de Earl Grey. Un gorrión cruzó el arco de piedra, sus alas atrapando la última luz dorada del atardecer. Un perro ladró en la distancia. Un reloj marcó la hora, y mientras sorbía su té, siempre vigilante, se permitió una leve sonrisa, porque los secretos, sin importar cuán profundamente enterrados, siempre encontraban su camino hacia la luz, y eso, pensó, era suficiente, por ahora.